El mecánico lo miró y dijo, «Ya es tiempo». No habló del tractor. No en ese momento. Habló de Elmer Caldwell, 68 años, condado de Meade, Kansas. 49 años labrando la misma tierra que le heredó su padre con una hipoteca y el consejo de nunca pedir más prestado de lo que pudiera pagar en una mala temporada. Había una fila de granjeros detrás de Elmer ese martes por la mañana en el concesionario de Dodge City. Todos escucharon. El gerente de servicio revisó el expediente sobre el mostrador, sacudió la cabeza lentamente y dijo algo que Elmer llevaría consigo durante meses. Con todo respeto, señor Caldwell, hay un punto en la vida de un hombre y de una máquina donde lo más inteligente es saber cuándo soltarlos. La cotización sobre el mostrador decía $4,200. Partes y mano de obra. Bomba hidráulica principal del John Deere 9420. El mismo tractor que Elmer había comprado de segunda mano en 2008 y cuidado como se cuida lo que no se puede volver a comprar. La cosecha de trigo era en 11 semanas. Sin la bomba, no podía operar el arado ni el implemento de siembra. La primavera estaba en 3 semanas. $4,200. Más de lo que había ganado en todo marzo. Lo que nadie sabía esa mañana, ni el mecánico, ni los granjeros en la fila, ni siquiera el hijo de Elmer cuando llamó esa tarde para decirle que quizás el concesionario tenía razón, era lo que Elmer haría en los siguientes 8 meses. Solo, en ese granero rojo al final del camino de tierra, con un manual de 847 páginas y manos que habían sembrado trigo durante casi 50 años. ¿Hubo alguna vez en tu vida una semana, quizás solo una semana, donde genuinamente no sabías si ibas a poder aguantar? No tienes que contarme los detalles, solo dime el año. Cuando Elmer salió del concesionario ese martes, no manejó de regreso al rancho de inmediato. Se quedó sentado en la troca durante 40 minutos, las manos sobre el volante, el estacionamiento vacío a su alrededor. No era rabia lo que sentía, era algo más profundo que eso. Más silencioso, el tipo de dolor que no viene de lo que alguien te dice, sino de la posibilidad de que quizás tengan razón. Cuando finalmente arrancó el motor y salió al camino, el cielo de Kansas estaba bajo y gris y el viento venía del norte. No había nada en el horizonte que prometiera nada. El condado de Meade no es el tipo de lugar que aparece en las noticias. Es plano, silencioso, y en agosto huele a polvo de trigo y aceite de motor viejo. El tipo de lugar donde una familia puede sembrar la misma tierra durante 3 generaciones y nadie lo considera extraordinario porque todos lo están haciendo. Elmer Caldwell había recibido esa tierra de su padre cuando tenía 19 años. 480 acres de trigo de invierno. Un granero rojo que su padre había levantado en 1961 con tablas de cedro. Una casa blanca de 2 pisos con un porche de madera que crujía con el viento del norte. Y una hipoteca de $87,000 con el Banco del Condado que Elmer había pagado en su totalidad para 1998, 3 años antes de lo prometido. Ruth llegó a esa granja a los 24 años, cuando se casaron. No venía del campo. Era de Liberal, Kansas, hija de un maestro de escuela. Y la primera temporada de cosecha la vivió como algo entre milagro y extravío. Pero aprendió. Aprendió los ritmos de la tierra y los ritmos de Elmer, que eran casi la misma cosa. Se habían querido bien, esos dos. No con palabras. Elmer no era hombre de palabras, sino con la lealtad específica de las personas que deciden una sola vez y no vuelven a decidir. Ruth había muerto 3 años antes. Cáncer de páncreas. 4 meses desde el diagnóstico hasta el final. En la mesa de la cocina todavía había una taza con su nombre que nadie había quitado. No por descuido, por fidelidad. Dale tenía 42 años y vivía en Wichita. Trabajaba en una empresa de logística. Era inteligente, práctico, y quería a su padre.
pero la forma en que quería a su padre incluía querer que su padre dejara de sufrir. Y para Dale, la granja era sufrimiento, era deuda, era soledad, era ver a un hombre de 68 años, solo en una cocina con la taza de su esposa muerta sobre la mesa y 50 años de decisiones irrevocables en la cuenta bancaria. Desde hacía 2 años, Dale había estado sugiriendo, suavemente primero, luego con más insistencia, que quizás era hora de vender los 160 acres del sur. La tierra valía bien. El precio por acre estaba subiendo. Con eso, Elmer podría liquidar lo que quedaba de la segunda hipoteca y vivir sin la presión de una cosecha fallida amenazando todo. Elmer nunca respondía directamente. Cambiaba el tema. Hablaba del trigo, del tiempo, del tractor. Dale interpretaba eso como terquedad. Elmer lo vivía como fidelidad a algo que no sabía cómo explicar. Si tu familia tuviera que votar hoy, quedarse con la tierra o venderla, todos estarían de acuerdo. O abriría algo que todavía duele. Déjame un comentario. Elmer se levantaba a las 5:30 todos los días sin alarma. Café solo, sin azúcar. Una vuelta al perímetro norte a pie antes del desayuno. No porque necesitara inspeccionar la cerca, sino porque Ruth le había enseñado, sin decirlo, que caminar la tierra de mañana era la forma más honesta de orar que ella conocía. Él había adoptado ese hábito cuando ella murió y no lo había abandonado desde entonces. El John Deere 9420 estaba bajo el cobertizo del lado oeste. Verde, con la pintura desgastada en el capó y el asiento remendado con cinta de tela. 16 años juntos. Más de 9,000 horas de trabajo encima. Para Elmer, esa máquina no era un activo del inventario. Era parte del argumento de que esta tierra todavía era viable, todavía era suya, todavía tenía sentido. La bomba hidráulica había empezado a dar señales en febrero. Pequeñas cosas, una respuesta lenta en el levante del arado, un temblor breve cuando el motor estaba en frío. Elmer las conocía. Había vivido con esa máquina durante 16 años y conocía sus sonidos mejor que los propios. En marzo llamó al concesionario. Le dijeron que llevara el tractor para diagnóstico. Lo hizo. 3 días después llamaron. La bomba hidráulica principal estaba al final de su vida útil. Habría que reemplazarla. La cotización, $4,200. Elmer había terminado el invierno con $6,100 en la cuenta de operaciones. El seguro del tractor no cubría desgaste normal. La siembra de primavera estaba en 3 semanas. Esa fue la semana que Dale llamó con la mejor intención del mundo. Le dijo que quizás el mecánico tenía razón sobre el tractor, que a veces una máquina ya cumplió su ciclo, que los 160 acres del sur seguían siendo una opción real. Elmer colgó sin decir mucho, no de rabia, sino porque no tenía palabras para explicar que esos 160 acres del sur eran el campo que Ruth había escogido para plantar girasoles el verano antes de que le diagnosticaran, que había algo en esa tierra que no era tierra solamente. Que ponerle precio a eso era una clase de traición que él no podía cometer todavía. ¿Alguna vez viste a un padre, o a un abuelo, trabajar una tierra tan fuerte que te daba miedo? No el cansado normal, el tipo de cansado que no regresa. Cuénteme. La noche después de colgar con Dale, Elmer se sentó en el granero. Encendió la lámpara de trabajo. Tenía delante el tractor, la bomba y $4,200 que no podía gastar. Y tenía algo más. El manual de servicio original del JD 9420 que había guardado en una caja de cartón desde 2008. Lo sacó, abrió la primera página y empezó a leer. Dale no había nacido para la granja. Eso lo sabían los dos, aunque nunca lo habían dicho en voz alta. Cuando Dale tenía 16 años, hubo una temporada que casi se los llevó. Sequía en julio, precios bajos en agosto, y una nota bancaria que vencía en septiembre.
Elmer había refinanciado la hipoteca sin decirle a Ruth la magnitud de lo que había comprometido para lograrlo. Dale lo había escuchado esa noche desde las escaleras. No toda la conversación. Solo las palabras. Podríamos perder el norte. Eso había quedado en Dale. No como un recuerdo claro, sino como una sensación instalada. La granja como amenaza. La granja como aquello que podía quitarles todo en cualquier momento sin aviso y sin misericordia. Y la forma en que su padre vivía, sin plan de retiro hasta que Ruth lo insistió, con cada dólar reinvertido en tierra y equipo, lo confirmaba temporada tras temporada. Para Dale, amar a su padre significaba protegerlo de la granja. Para Elmer, la granja era Ruth. Era su padre. Era 49 años de promesas cumplidas a personas que ya no estaban. Rendirla no era una decisión económica. Era una rendición de cuentas espiritual que Elmer no estaba listo para hacer. Ninguno de los dos lo había dicho en voz alta. Y esa distancia, ese espacio entre lo que uno sentía y lo que el otro necesitaba escuchar, llevaba 2 años creciendo en silencio, llenándose de cosas no dichas que pesaban más que cualquier deuda. Había algo más que Dale no sabía. Algo que Elmer nunca mencionó porque no sabía cómo decirlo sin que sonara a queja o a orgullo herido. El concesionario de Dodge City le había dado señales durante años. Tiempos de espera que se estiraban sin explicación. Cotizaciones que llegaban tarde. Y una vez, revisando el expediente, el gerente había dicho casi en voz baja: con clientes como usted, señor Caldwell, el volumen no nos justifica el servicio prioritario. Elmer lo había guardado, como guardaba muchas cosas, en el lugar donde los hombres de su generación guardan las humillaciones que nadie más necesita cargar. El jueves de esa semana, Elmer fue a la iglesia solo. No al servicio dominical. Un jueves por la tarde, cuando el templo estaba vacío y el estacionamiento estaba desierto y la única luz venía por la ventana del lado oeste, larga y baja como suele ser en Kansas a las 4 de la tarde en primavera. Se sentó en la misma banca donde Ruth y él habían estado sentados durante 30 años. No habló, no leyó nada, solo se quedó quieto, mirando esa luz, durante un buen rato. Había una frase que Ruth repetía cuando las temporadas se ponían difíciles. No era un versículo completo. Era solo algo que ella decía con esa voz suya, serena y sin dramatismo. Dios no jubila a nadie, Elmer. Te reasigna. Él nunca supo si eso era teología correcta, pero era Ruth, y eso siempre había sido suficiente. Cuando salió del templo esa tarde, no tenía un plan. Tenía algo más pequeño que eso. Tenía la disposición de intentarlo. La decisión de no llamarle a Dale para decirle que cedería con los 160 acres. No todavía. Quizás nunca. Esa noche llamó a su nieta Lily. Le preguntó si podía venir el fin de semana. Lily tenía 16 años. Estudiaba en Dodge City. Y tenía una habilidad que Elmer no podía terminar de comprender. Podía encontrar cualquier cosa en Internet en menos tiempo del que a él le tomaba buscar un número de teléfono en el directorio. Necesito aprender a buscar videos de mecánica, le dijo. Dell JD 9420. La bomba hidráulica. Lily llegó el sábado con su computadora portátil, una paciencia tranquila que le recordaba a Ruth, y sin hacer preguntas que su abuelo no estuviera listo para responder. El 14 de abril, llamó el gerente del banco. La línea de crédito operativa de Elmer, $28,000, vencía el 1 de junio. El banco quería una revisión del balance antes de renovarla. Querían ver el estado del equipo. Querían confirmar que el tractor principal estaba en condiciones operativas al momento de la revisión. Si el tractor no estaba operativo, el banco no renovaría la línea. Sin la línea, Elmer no podría comprar la semilla para la próxima temporada. Sin semilla, no habría cosecha. Sin cosecha, no habría con qué hacer el pago de la hipoteca en enero. $28,000.
el tractor, la línea, la hipoteca, todo conectado, todo dependiendo del mismo punto de falla. Elmer colgó el teléfono y se quedó mirando el granero desde la ventana de la cocina durante un momento. Luego fue al granero y siguió trabajando. Para ese momento llevaba 5 semanas en el proyecto. Había pedido el manual técnico oficial del JD 9420, 847 páginas, edición de 2004, a una librería de partes usadas en Oklahoma. Lo había leído marcando con lápiz cada página relacionada con el sistema hidráulico. Había encontrado, en un foro de granjeros de Nebraska, a un hombre llamado Gus Aberford que había reconstruido una bomba similar en 2019 con herramientas básicas de taller. Se habían escrito por correo electrónico durante 4 días. Las partes internas, los sellos de presión, la placa de distribución, el pistón principal, las había pedido directamente al fabricante en Illinois. No al concesionario. Total en partes, $312. Más la prensa hidráulica prestada de su vecino Karl Bremer. Más el tiempo de un hombre que no tenía nada que demostrarle a nadie excepto a sí mismo y quizás, en silencio, a Ruth. El primer intento falló. Un viernes por la mañana, Elmer había reconstruido la bomba siguiendo cada paso del manual y las instrucciones de Gus. La instaló con cuidado. Arrancó el tractor. La presión hidráulica subió, y en 90 segundos, cayó de nuevo. Pasó 2 días buscando qué había salido mal. La respuesta estaba en la placa de distribución. Una microfisura que no era visible a simple vista, que había pasado por alto en la inspección inicial. No era el error de alguien que no sabe lo que hace. Era el tipo de detalle que solo se encuentra cuando ya se sabe exactamente dónde mirar. Pidió una placa nueva al fabricante en Illinois. $47 más. 4 días de espera. Cuando la pieza llegó, Lily estaba de visita ese fin de semana. Elmer no le pidió ayuda con la mecánica. Esa parte era suya sola. Pero le pidió que se sentara en el granero mientras trabajaba, solo para tener compañía. Lily llevó su tarea, un termo de chocolate caliente, y se instaló en un banco viejo sin hacer preguntas ni necesitar explicaciones. La segunda instalación tomó 6 horas. Cuando Elmer arrancó el tractor esa tarde y el sistema hidráulico respondió, firme, sin hesitación, sin caída de presión, se bajó de la cabina con las manos todavía sucias de grasa y fue hasta el banco donde Lily estaba sentada. Se sentó junto a ella sin decir nada por un momento. Lily lo miró. Funcionó, abuelito. Funcionó. No hicieron nada dramático. Lily siguió con su tarea. Elmer tomó el termo y se sirvió el poco chocolate que quedaba. Afuera, el viento del sur cruzaba el trigo joven con ese sonido que en Kansas significa que la primavera llegó de verdad. No solo en el calendario, en la tierra. Karl Bremer fue el primero en escucharlo. Karl tenía una sembradora JD con el mismo problema hidráulico, misma familia de bomba, diferente modelo. Elmer la revisó un sábado por la mañana. 3 horas para diagnosticar, 6 para reconstruir. Le cobró $380 en partes. Nada por mano de obra. Karl le dijo que eso era ridículo. Elmer le dijo que era lo que le había costado aprender. Karl habló con 2 granjeros. Esos 2 hablaron con 4 más. En julio, 3 semanas después de que Elmer terminara su propia cosecha de trigo, una cosecha que el tractor reconstruido completó, sin una sola falla, tenía 6 tractores en fila esperando servicio en el granero rojo de su padre. No era un negocio todavía. Era un hombre que sabía hacer algo que pocos sabían, y que lo hacía bien, y que cobraba lo justo. En agosto, un representante de una distribuidora de partes en Garden City llamó. Había escuchado de Elmer a través de uno de los granjeros. Quería saber si estaría interesado en ser proveedor certificado de reconstrucción para su red regional. Elmer dijo que iba a pensar. En septiembre, el teléfono de la cocina sonó a las 9 de la mañana.
Era el gerente de servicio del concesionario JD de Dodge City. El mismo hombre que ese martes de marzo, frente a una fila de granjeros, le había dicho con mucha amabilidad que quizás ya era tiempo de soltarlo todo. Llamaba para preguntar si Elmer estaría dispuesto a entrenar a 2 de sus técnicos en el proceso de reconstrucción de bombas hidráulicas. Elmer no respondió de inmediato. Se quedó callado un momento, el suficiente para que el silencio dijera lo que las palabras no necesitaban decir. Luego dijo: «Déjeme revisar mi agenda». No lo dijo con rabia, no lo dijo con triunfo. Lo dijo como lo que era, un hombre de 68 años que ya no necesitaba pedir permiso para ocupar el espacio que siempre había sido suyo. Dale llegó un domingo de octubre sin avisar. Elmer estaba en el granero cuando escuchó la troca de su hijo en el camino de tierra. Se limpió las manos con un trapo viejo y salió a recibirlo. Dale traía una caja de donas de la panadería en Dodge City, la que a Elmer le gustaba desde siempre, y una expresión que su padre no le había visto desde el velorio de Ruth. Se sentaron en el porche. El aire de octubre en Kansas tiene ese peso específico, frío por la mañana, tibio al mediodía, y una luz que hace que los campos parezcan más viejos y más hermosos al mismo tiempo. Por un rato no dijeron nada. Fue Dale quien habló primero. «Escuché lo que estás haciendo en el granero». Elmer asintió. «Lo siento, papá, lo del concesionario, y lo de los 160 acres. Pensé que te estaba ayudando». Elmer miró el campo del sur por un momento. Los girasoles ya no estaban. Era otoño, pero la tierra seguía siendo la misma tierra que Ruth había escogido ese verano antes de que todo cambiara. «Lo sé», dijo. «¿Cómo lo sabías?» «Porque yo también hubiera querido que alguien me dijera que descansara cuando estaba más asustado de lo que podía admitir». Dale no respondió a eso. No hacía falta. El costo real de esos meses no era la bomba hidráulica ni los $312 en partes ni los $47 de la placa de distribución. Era el tiempo. La soledad de un hombre de 68 años aprendiendo de cero en un granero, con el fantasma de su esposa en cada rincón, con el silencio de su hijo pesándole más que cualquier cotización bancaria. El granero de cedro que el padre de Elmer había levantado en 1961 funcionaba ahora como un pequeño taller de reconstrucción. No era sofisticado. No tenía letrero en la entrada, pero era de Elmer. Completamente, irreversiblemente de Elmer. La línea de crédito de $28,000 fue renovada en junio. El banco vio el tractor operativo, el balance en orden y la primera factura del taller adjunta como respaldo adicional de ingresos. El oficial de crédito no dijo nada especial, pero se imprimió la aprobación más rápido de lo que Elmer lo había visto hacer en 20 años. Los 160 acres del sur no fueron vendidos. Y la taza con el nombre de Ruth seguía sobre la mesa de la cocina. Pero ahora, cuando Dale venía a visitar, ya no actuaba como si no la viera. A veces la movía un poco al sentarse. A veces la ponía de regreso exactamente donde estaba. Como si también él hubiera aprendido que algunas cosas no se quitan porque incomoden. Que algunas cosas están donde están porque alguien las puso ahí con amor. Y eso es suficiente razón para dejarlas. No sé exactamente qué hizo que Elmer Caldwell entrara a ese granero esa noche, con ese manual viejo, en lugar de llamarle a Dale y decirle que estaba dispuesto a vender. Quizás fue Ruth. Quizás fue el orgullo acumulado de 49 años de promesas no rotas. Quizás fue algo más silencioso que cualquiera de esas dos cosas. La convicción simple de un hombre que todavía tenía trabajo que hacer y no estaba listo para creer que alguien más tenía derecho a decirle cuando había terminado. Dios no jubila a nadie, había dicho Ruth una vez. Te reasigna. Quizás eso es lo que fue. Una reasignación. Un hombre de 68 años al que el mundo le dijo que ya era tiempo, y que decidió, en silencio, sin hacer ruido, en un granero de cedro a las 10 de la noche, que todavía no.
Hay una diferencia entre el hombre que el mundo cree que eres a los 68 años y el hombre que realmente eres. Y a veces la única forma de demostrarle a ese abismo quién tiene razón es agarrar un manual viejo, encender una lámpara de trabajo y ponerse a hacer lo que sabes hacer. Hay alguien en tu vida, un padre, un abuelo, alguien a quien el mundo le dijo que ya era tiempo de retirarse, que siguió de pie de una manera que nunca olvidaste. Cuéntame, me gustaría leer eso.